Bueno, buenas tardes. La verdad es que es un orgullo poder estar aquí en este marco y quería agradecer a la organización el permitirme contar en unos minutos, en estos 60 o 70 minutos que estaré hablando, lo básico sobre la organización o la no organización de una catástrofe, que para eso es una catástrofe, ¿no? Yo creo que casi todos los ponentes hasta ahora hemos presentado estas fotos, ¿no? Tenemos una presentación institucional cuando viene alguna visita de fuera y tenemos estas primeras diapositivas para presentar lo que son nuestros servicios, las misiones de SAMUR Protección Civil, los servicios que prestamos, ¿no? Y yo creo que es verdad, nosotros creo que somos un servicio de excelencia, pero servicios de emergencias hay muchos, ¿no? Y de alguna manera, pues un operativo que preste asistencia a las llamadas de los ciudadanos, pues hay en Madrid y en Salamanca y en Sevilla y en Liverpool y en muchos sitios, ¿no? Y eso es un servicio de emergencias médicas, ¿no? Agrupaciones de protección civil hay en muchos municipios, ¿no? En Santa Marta de Tormes, en Villalba, en San Lorenzo del Escorial, hay agrupaciones de protección civil y prestan un servicio estupendo en servicios preventivos, ayuda a la ciudadanía. Bien, bueno, pues hasta aquí el mundo conocido, ¿no? La cuestión está en cuando somos capaces de integrar estas dos cosas. Y esta es una experiencia que no es sumatoria, ¿no? Aquí hay una sinergia en la que somos capaces juntos de hacer muchas más cosas, ¿no? y de dar respuesta a grandísimos eventos como los que ha contado la doctora Ramos, y ser capaces de responder a situaciones sobrevenidas que no son servicios preventivos, ¿no? sino que es la respuesta ante una catástrofe, un evento, algo no planificado. Y ahí es donde yo creo que tenemos un músculo y una capacidad de reacción que es digno de mención, y es de lo que yo quería hablar aquí en estos minutillos, ¿no? Estos son servicios muy grandes, servicios preventivos muy grandes, que cuesta planificar, que cuesta programar, que conseguir los recursos para cubrir todo esto de una manera digna es difícil, pero luego hay circunstancias sobrevenidas que no se planifican. Uno se forma para intentar dar una buena respuesta cuando esto llega y esperando que no llegue, pero la pregunta nunca es si va a llegar o no. La pregunta es cuándo va a llegar, porque las cosas suceden, siempre suceden, antes o después, y para eso hay que estar preparados, ¿no? Y el día a día tiene que ser una preparación para esto. La sinergia de la parte funcionaria de SAMUR Protección Civil y el Cuerpo de Voluntarios de Protección Civil de Madrid, yo creo que en este sentido es un ejemplo paradigmático de cómo funcionamos, ¿no? De cómo somos capaces de responder y de cómo las diferentes especialidades, sobre todo dentro del cuerpo de voluntarios, ¿no? que no son pocas, son capaces de juntos dar una respuesta satisfactoria prácticamente a lo que se nos venga encima, sea lo que sea, ¿no? Esa es la clave, entrenar, trabajar juntos en el día a día, y eso es lo que nos permitirá trabajar juntos en catástrofes o en situaciones de múltiples víctimas más o menos sobrevenidas, ¿no? Antes hablaba la doctora Ramos del MADO y de otros eventos preventivos, no voy a incidir yo mucho más sobre ello. La planificación, ¿verdad? La inmensa cantidad de recursos que se ponen en un servicio como estos, ¿no? Y eso se consigue trabajando juntos, ¿no? La JMJ es de los servicios preventivos, yo creo, de los que hemos tenido en Madrid, al menos de los que yo conozco en los 27 años que llevo en la casa, pues la leche, ¿no? Podría utilizar otra palabra, pero es que yo creo que es la leche, ¿no? O sea, ahí hay muchas cabezas, en esa foto hay muchas cabezas. Si hacemos un poquito de zoom, es que no se ven las cabezas, y todavía hacemos un poquito más de zoom, y es que no se ve la gente que hay ahí, porque ahí hay ya más de 1 millón de personas, ¿no? Es muy difícil organizarse para cubrir esto, y esto era programado, ¿no? Pero resulta que en la primera Eucaristía del día 16 de agosto se atendieron más de 400 personas, y luego llegó el Papa y se atendieron 600, ¿verdad? Y hubo un Vía Crucis el viernes, y aquello fue
Pero es que llegó la celebración, Eucaristía, el evento hipermultitudinario que no duró un día, si es que fueron 2 días seguidos. En la vida habíamos hecho un servicio que durara más de 24 horas y en el que se atendieran 4 dígitos de personas. Y lo hicimos, No sin dificultad, no sin dificultad. Pero esto fuimos capaces de hacerlo. Si no fuéramos nosotros, si no hubiéramos estado preparados, no hubiéramos atendido a 2.700. Se hubieran ido por su pie, los que hubieran podido. Porque ser capaces de atender a 2.700 personas en 36 horas, aquello fue un hito. Con dificultades, con problemas de organización, de comunicación, porque gestionar todo eso es muy complejo, pero fue sin duda un hito, ¿no? Y hasta aquí no quería hablar mucho más de los eventos programados, por grandes que sean. Yo creo que este es el paradigmático porque se han comentado antes, ¿no? Luego es verdad que esa experiencia pues nos la preguntan, ¿no? Y somos un ejemplo, y para nosotros es un orgullo poder ser ejemplo de estas cosas, ¿no? El Papa volvió el año pasado a Lisboa, y nos preguntaron desde muchos meses atrás, ¿y cómo os organizasteis? ¿Y cuánta gente atendisteis? ¿Y cuánta gente se congregó? ¿Y cómo os coordinasteis con los hospitales? ¿Y cómo pusisteis diferentes puntos asistenciales? Y les orientamos en la planificación, y luego, como parte del equipo médico internacional, pues fuimos a echarles una mano, sobre todo tratamos a muchas decenas de personas, los españoles que fuimos allí, porque había mucha comunidad hispanohablante, y al final, pues claro, pues era un apoyo para ellos, ¿no? Dios mío, la que se montó ahí. Aquello fue... Pero trabajando juntos somos capaces de hacerlo. Ahí está nuestra fuerza, en que somos más de 2.000 personas, que tenemos un lenguaje común, que conocemos los recursos que utilizamos, que los recursos son los mismos hoy para atender una caída en la Puerta de Alcalá que pasado mañana para una catástrofe, y utilizamos los mismos procedimientos radiotelefónicos, los mismos ecógrafos, los mismos monitores. Eso es lo que nos da fuerza. Bueno, los eventos sobrevenidos siempre son más tristes que los eventos festivos, ¿no? Todos recordamos, ¿no? Los atentados del 11M hace 20 años. Bueno, pues allí se tomaron unas decisiones desde los primeros minutos que son los que marcaron la capacidad de atender a todo aquello en un tiempo récord. Yo creo que incluso podíamos haber corrido menos, porque al final tienes que tener cuidado de no trasladar la catástrofe a la puerta de urgencias del hospital, ¿no? Pero fuimos capaces de atender a un montón de personas muy graves en muy poco tiempo, y sobre todo de movilizar muchos recursos. Fijaros, se dividió el operativo en 3 partes inicialmente, porque había 2 focos que fueron como muy evidentes desde un principio. Se enviaron lo que llamábamos la columna sanitaria, todos los medios especiales de respuesta ante catástrofes a aquellos focos, y se puso en marcha un sistema de movilización de personal que voy a comentar ahora un poquito más, ¿no? En unos minutos, porque fueron unos minutos, 11 administrativos y 6 voluntarios contactaron con más de 1.000 personas de la organización. Esto no lo hace cualquiera. Para esto hay que tener un sistema engrasado. Y todavía en aquel momento tirábamos mucho de llamada. Ahora pues estamos mucho más acostumbrados a los SMS, tenemos otros sistemas de movilización impresionantes, ¿no? que luego comentaremos en otro evento, ¿no? Pero se llegó a muchas personas, se movilizó una respuesta que en 30 minutos teníamos 80 efectivos, aparte del operativo ordinario que ya estaba allí haciendo lo suyo, ¿no? 80 efectivos en 30 minutos estaban en base 1, ¿no? en Legazpi, ¿verdad? Pero es que en 60 minutos había 200 personas movilizadas solamente para los atentados. Y en hora y media, más de 500 personas estaban allí, vamos a decir, incluso mosqueado, porque al final tenías que reservar parte de tu fuerza por si aquello iba a más y había que dar relevos, y porque los focos estaban ya razonablemente atendidos. Esa capacidad de movilización
eso es un orgullo como servicio. O sea, es que se puede decir de muchas maneras, pero a mí es la que me sale, ¿no? Se enviaron 2 directivos a cada foco. Un directivo se encargó de la movilización de recursos y otro de la central de comunicaciones, ¿no? Yo creo que esa fue una decisión fundamental. No quedó ni un vehículo por mover, pero es que, claro, con esas personas podemos mover vehículos y podemos atender pacientes y podemos trasladar recursos. La central se triplicó en cuanto a número de efectivos y se reforzaron otros servicios en los que a lo mejor se piensa menos, pero es que hay que reforzar la farmacia, hay que reforzar el parque de ambulancias, hay que hablar con los suministradores, con nuestros proveedores, porque de repente no sabemos a qué vamos a hacer frente, ¿no? Y todas esas son decisiones que se tomaron en minutos y que permitieron dar una respuesta, pues bueno, que en el plazo de un par de horas los focos estaban prácticamente resueltos. Yo recuerdo que llegué a Téllez en uno de los últimos contingentes, ¿no? Téllez fue un escenario un poco especial porque al principio se confundió con Atocha, era la playa de Vías, era el único que no estaba en una estación y bueno, fue el único foco, el último foco al que se enviaron recursos y bueno, pues era digno de ver la capacidad de atender pacientes en situaciones muy complejas, porque no sabías, había otras bombas que no habían estallado. En Téllez en concreto estábamos trabajando debajo de una cristalera, no se nos olvide, ¿no? Y un pepinazo pues hubiera supuesto que cayeran muchos cristales encima. Bueno, pues eso lo podemos hacer por nuestro entrenamiento, por nuestra experiencia, por nuestros preventivos, por nuestros dispositivos de riesgo previsible que nos entrenan también para la catástrofe. Y para no alargarme mucho, que vamos con un poquito de retraso, voy a comentar también brevemente el accidente aéreo de Barajas. Nada que ver con el 11M. No hubo tantos heridos a los que curar, por desgracia pues hubo muchos más fallecidos in situ que heridos, pero había otros condicionantes, otros problemas, ¿no? Por la zona, el acceso, la coordinación con otros servicios, y al final lo importante son esas decisiones que uno pues aprende a tomar con la experiencia, ¿no? El procedimiento de incidente de múltiples víctimas, la movilización de recursos extraordinarios, la gestión específica a través de la central de comunicaciones y al final esas llamadas, esos SMS, esas redes sociales, porque hoy día ya tenemos las redes sociales, hay otros sistemas de movilización, ¿no? Son los que acaban permitiendo llegar en unos pocos minutos con algunas unidades del operativo, que a diferencia del 11M, en aquel momento cuando ocurrió el accidente de Barajas, el operativo estaba saturadillo, vamos a decir, ¿no? Y se llegó con unas pocas unidades, casi fue más el tiempo que estuvieron esperando a que los Follow Me de Barajas les permitieran acceder, pero es que poco después ya teníamos un segundo grupo de unidades que habían intentado dar altas o de una forma precoz dispuestas para entrar, ¿no? Y por supuesto se reforzó esa parte que muchas veces no se ve, ¿no? Yo entiendo que a veces a los de la oficina no se nos ve, y que estarán estos aquí dando por saco, ¿no? Pero es que esa parte también hay que reforzarla, también hay que ponerla en marcha. Y en una hora y poco, el foco estaba resuelto. No he traído ninguna foto de la parte social de estos dos eventos, tanto del 11M como del accidente de Barajas. Pero después de esa parte de emergencia, hay otro tipo de emergencia, ¿no? Que es la atención a los familiares de cientos de fallecidos, donde hay una labor inmensa que hacer. Y ahí es verdad que toman la voz cantante otros servicios, pero donde nosotros también tenemos una labor fundamental. Tenemos un equipo de psicólogos y de apoyo psicosocial que en ese momento constituyen, en fin, un refuerzo sensacional, ¿no? Y que cuando se organizan esos servicios mixtos con los juzgados, forenses, funerarias, la atención a la prensa, ahí el foco hay que ponerlo en las familias. Ya no hay más pacientes que atender, pero hay muchas personas que consolar. Y ahí tenemos una labor que se ve quizá menos, ¿no? Pero que es igual de importante y que yo creo que también merece la pena destacar.
Y para acabar, otras catástrofes distintas, ¿no? Pues son el COVID, ¿no? Yo la primera vez que fui al hospital de IFEMA fui directamente al pabellón 9. Estaba todo montado. Pero es que es increíble montar en una nave o en 3 naves, porque esto fue en 3 naves, ¿no? Primero el pabellón 5, luego el 7 y el 9, ¿verdad? Un hospital donde podíamos trabajar a gusto. Yo, pues, me encargué de la unidad de cuidados intensivos. Era increíble poder hacer medicina intensiva en una nave industrial, como es un pabellón de IFEMA, ¿no? Y todo eso es gracias a que un montón de voluntarios y de funcionarios, junto con otros especialistas en otras cosas, fueron capaces de crear eso, esta imagen de arriba a la derecha, que es el pabellón 5, lo primero que se montó en apenas 24 horas y se empezó a atender ahí a gente con muy pocos recursos, pero con una experiencia muy grande de otras cosas y con unos recursos en un almacén de catástrofes y con unas medidas de prevención y con unos EPIs que en otros sitios no tenían. Y eso es un orgullo. Y algo diferente, ¿no? Algo diferente. Bueno, aquí no es que falleciera mucha gente, no es que hubiera muchos enfermos, pero los pocos que había, los del día a día, había que llegar a ellos. El que estaba en diálisis en su casa, ¿no? El que le daba el infarto en su casa, porque a la calle salía poca gente, ¿no? Salvo a tirarse un par de bolas de nieve. A esos había que llegar. Yo creo que ha sido mi única guardia, además estaba de Charlie, que todos mis avisos fueron en domicilio. ¿Y por qué todos nosotros estábamos haciendo avisos en domicilio? Porque teníamos la capacidad de llegar. Y eso es un orgullo como servicio y eso marca la diferencia. Yo creo que es una suerte poder venir aquí y hablar de esto. Bueno, como tenemos experiencia en tratar desgracias de un tipo o de otro en casa, pues también las sabemos tratar fuera. Y entonces en el COVID pues nos fuimos a Soria y a Segovia y atendimos muchas personas y fuimos a las residencias y la misma labor magnífica que hicimos en las residencias aquí en Madrid la hicimos también en las ciudades o en las provincias donde fuimos a prestar ayuda, pero es que somos capaces de ir más allá, ¿no? El equipo médico internacional, bueno, es verdad que se ha certificado ahora y no voy a hacer, a pesar de que es, pues, mi plato de gusto, ¿no? de todos los días, ¿no? Es lo que más me... Pero nosotros teníamos mucha historia de salir a otros países mucho antes de que el Mecanismo Europeo de Protección Civil estuviera en la mente de alguien, ¿no? Y eso nos lo va a contar después esta tarde el doctor Núñez. Y como no le quiero pisar la cosa, pues simplemente os voy a poner un ejemplo de lo que ha llegado a ser este equipo médico para ser capaz de certificarse hace unos poquitos meses, ¿no? Al principio, con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el SAMUR se desplegaba, al principio con unas poquitas personas, luego algunas más, y lo comentó la vicealcaldesa, pues nos hemos desplegado a muchos sitios. Pero Haití en el 2010 supuso un punto de inflexión en las catástrofes internacionales. Y eso hizo que muchos organismos que están por encima de los estados tomaran cartas en el asunto. Y es otro tren al que hay que subirse. O sea, uno no puede seguir yendo de cualquier manera a cualquier sitio. Al final uno tiene que estar pues, dentro de la Organización Mundial de la Salud, dentro de la Comisión Europea, y somos capaces desde un ayuntamiento de llegar ahí. ¿Y por qué somos capaces? Por nuestra historia, por nuestra experiencia. Y por eso nos integramos en el Mecanismo Europeo de Protección Civil y nos certificamos por la OMS, ¿no? Yo creo que el camino de certificación fue un camino complejo, iniciado desde hace muchos años, en el que hubo muchos escollos, en el que sin duda el apoyo institucional es fundamental. Algunos de las personas que bueno, de alguna manera dirigimos o coordinamos el EMT, somos mentores de otros equipos de otros países.
y vemos las dificultades que tienen también otros. Yo tengo 3 equipos mentorizados, uno en Bélgica, otro en Israel y otro en Pakistán. Y es muy difícil avanzar. Y les pedimos lo mismo que los pidieron a nosotros y no llegan. Y les cuesta y no llegan, ¿no? Y entonces llegar a este momento, pues es un orgullo de servicio. No sé cuántas veces lo he dicho, pero es que estoy orgulloso de estar en esta casa, ¿no? Yo creo que es nuestra seña de identidad, ¿no? Todos estamos orgullosos de estar aquí. Y para acabar y presentar un poquito el colofón del MT, no las misiones, que como os digo el doctor Núñez hablará luego de ellas, pues os voy a poner un pequeño vídeo y con eso acabo mi intervención y así no retrasamos la comida, que comer es importante. Pues nada más, eso es todo. Gracias.